Buenos días a todos. Creo que me adelanté un poco. Ahora sí que me tocó. Voy a empezar. Gracias a todos por estar con nosotros. Espero que se hayan podido beneficiar de las sesiones de ayer. Y podemos ver que yo trabajo en el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. Trabajo sobre los estándares. Y voy a hablarles sobre el pilar 1, el pilar 2 y lo que tenemos en mente a la hora de apoyar a los países en vías de desarrollo en la implementación de la solución de dos pilares. Vamos a arrancar entonces. Yo pensaba pasarme unos 20 minutos para pasar por estas diapositivas y luego vamos a oír de las experiencias también de otros colegas aquí y otros miembros y delegados que han tenido experiencia en estas cuestiones. Trataré de no ir demasiado rápido. Me suelo extender mucho, entonces trataré de ceñirme a los puntos más pertinentes. Tenemos a más de 400 personas aquí ahora mismo, que es absolutamente impresionante. En cuanto al contexto, es importante clavar el contexto de dónde amanece esa solución de dos pilares y dónde encaja. Desde el año 2009, creo que podemos realmente decir que han habido cambios realmente pronunciados en el sistema fiscal. Y esto lo ha impulsado el G20, el acceso a la información fiscal y bancaria, intercambio de información que salió de la crisis financiera global de 2008-2009, que conllevó al establecimiento del Foro Global sobre la Transparencia, que ya se ha mencionado. Tenemos más de 160 miembros en el Foro Mundial, que lo acaba de mencionar en su interlocución Pascal Santamán. Bueno, de ahí nos hemos centrado en la evasión fiscal y el impacto de la fiscalidad en las multinacionales. Y muchas veces esto vino impulsado por una opinión pública, ¿no? De que las corporaciones no estaban pagando los impuestos que deberían y no estaban pagando lo que les correspondía. Y teníamos que realizar ese trabajo a nivel internacional para asegurarnos de que se pudiese cobrar los impuestos adecuados, ¿no? Y teníamos que trasladar la base para poder realmente conseguir esta justicia y que pagasen lo que tenían que pagar las multinacionales y sobre todo que los países en vía de desarrollo pudiesen beneficiarse porque dependen mucho más del impuesto de sociedades, mucho más que los países desarrollados, y eso era clave para la movilización de recursos naturales y que dio pie al marco inclusivo en 2016, que permitió una voz a los países en desarrollo en la implementación de los estándares, pero en la fijación de los reglamentos para finalizar el trabajo sobre esos retos fiscales que salen de la digitalización y la solución de dos pilares que los miembros del marco inclusivo acordaron en octubre del año pasado. Para asegurarnos entonces, mediante todo eso, de que los países pudiesen beneficiarse, era algo esencial. Y nosotros hemos estado trabajando de manera muy completa con países en vías de desarrollo en muchas actividades, como miembros del marco inclusivo, ayudando con la implementación BEPS, con los estándares mínimos que conllevan, ¿no? La revisión entre homólogos para realmente apoyar a esos países para que puedan navegar la curva de estos progresos, para ver si pueden conseguir esas evaluaciones exitosas y si hay recomendaciones que se les hace que puedan realmente cumplirlas o implementarlas en cuanto puedan. Y el apoyo bilateral es centrado en la fijación de precios de transferencias para los países en vías de desarrollo
Y más allá de eso, también estamos hablando de un apoyo específico cuando estamos trabajando de país entre país y país, de uno a uno. Y también que hay esas relaciones, programas de relaciones globales sobre la fiscalidad que lleva desde los de 1990, de los 90, y seminarios multilaterales, bilaterales y compartir recursos, ¿no? Y conocimientos. Luego voy a hablar en último lugar eh, de Inspectores Fiscales Sin Fronteras. Los que no lo conocen, ha sido un programa exitoso, muy exitoso, donde podamos realmente ayudar a países en vía de desarrollo en casos específicos y trabajando en casos en sí, ayudando a los auditores. No es formarles a que hagan auditorías, sino ayudarles a realizar esas mismas auditorías. Entonces, ha tenido mucho éxito en cuanto al éxito de esas mismas auditorías y que ha ayudado a las administraciones a recaudar más de $1.600.000 desde que lo iniciamos, y también a esa transferencia de conocimientos que no tiene valor, más que nada basado en trabajo de fijación de precios de transferencias, pero también en otros ámbitos. Eso digamos que es el contexto general de lo que hacemos ahora mismo. Y el año pasado, 5 años después de establecerse el marco inclusivo, como mencioné, la capacidad de los países en vías de desarrollo a que pudiesen beneficiarse del marco fiscal internacional y los avances que se hayan hecho en los ámbitos políticos ha sido realmente una prioridad, y la presidencia italiana del año pasado nos exigió la producción de un informe sobre esta cuestión, tomando en cuenta la participación de los países en vía de desarrollo en su participación en el marco inclusivo a la hora de implementar los retos y para ver lo que nos estaba yendo bien y lo que había que abordar y atajar todavía. Ese informe que se publicó en octubre del año pasado y que está disponible en nuestra página web nos da el contexto histórico, pero también nos da las recomendaciones con respecto a la gobernanza y cómo los países en vía de desarrollo puedan llegar a beneficiarse de eso en otros ámbitos. También tenemos que hablar del apoyo que hay para la solución de 2 pilares, que estamos hablando de algo clave a la hora de movilizar los recursos domésticos y fomentar las capacidades va a ser clave ahí. Entonces, puede que muchos ya sepan esta información, pero para el contexto, ¿qué sería la solución de 2 pilares? Bueno, se acordó entre 137 miembros del marco inclusivo el 8 de octubre del año pasado. Es un acuerdo político de alto nivel para abordar los temas que surgen de la digitalización de la fiscalidad, y como tal es la parte que faltaba para completar el trabajo BEPS según el mandato que nos dio el G20. La acción número 1 tenía que ver con la economía digital, y este trabajo, digamos que es la siguiente parte de ese proceso. Entonces, la solución de 2 pilares propone cambios fundamentales a la fiscalización internacional. Pilar 1 permite a las jurisdicciones de mercado que puedan imponer fiscalización a las empresas globales, inclusive si no tienen una presencia física existente. Eso es para realmente encontrar una solución a la legislación existente que permite a este tipo de empresa evitar impuestos, sino el pilar 2 que fija de manera multilateral los límites acordados a la competencia fiscal con un mínimo mundial de pago o de tasa de impuesto de sociedades de un 15%. Lo que sea que hacen los abogados fiscales por arte de magia, como sea, sí o sí tienen que pagar un mínimo de 15% de impuesto a sociedades, y eso incluye un plan detallado de implementación para que estas
normativas entrar en vigor en el 2023. Los países en vía de desarrollo asumieron un papel muy activo en la negociación y son los que tienen más que ganar, ¿no? Con esta solución. Son los que más beneficios van a ver. Bajo el pilar número 1, sabemos que las empresas multinacionales no pagan impuestos en muchos de los mercados y la cantidad A, el amount A del pilar 1, va a permitir a los países a que puedan cobrar impuestos de las multinacionales que más rentabilidad tienen y más ingresos tienen y de los ingresos que generan de ese país. Y entonces eso es un cambio fundamental a la política fiscal internacional. La cantidad B, la suma B del pilar 1, trata el tema de la fijación de precios de transferencias, sobre todo para los países de baja capacidad, tratar los temas de disputas de precios de transferencias y asegurarse de que este ejercicio se realiza de manera eficaz, permitiéndoles proteger su base es muy difícil. Entonces, lo que la cantidad B permite hacer es identificar esas transacciones donde podemos aportar un abordo mucho más formulado, tomando en cuenta las necesidades de los países de baja capacidad. Yo creo que una distinción que queremos tener en mente es que la cantidad A del pilar 1 son nuevas normativas en que no existen ya en la normativa existente, pero amount B, cantidad B sería la traducción literal de esto en inglés, está ahí para asegurarse de que funcione bien lo que ya existe en legislación. Entonces, pilar 1 tiene que ver con los beneficios que se reasignan y ahí donde hablamos de 150,000 millones de dólares estadounidenses, estamos hablando de ingresos fiscales adicionales, ¿no? Del pilar 2, de lo que vaya a generar de las multinacionales. Y los países en vías de desarrollo muchas veces han cedido sus derechos de poder cobrar este tipo de impuestos sujeto a normativas de fiscales de esos países, donde esos países terceros eh, no fiscalizan. Entonces, la segunda parte del pilar 2 va a permitir que los países puedan hacer eso. Entonces, yo menciono la idea de que todo esto tendrá lugar de aquí al año 2023. Entonces, estamos hablando de un plazo bien ambicioso. Estos son las fechas límites que tenemos delante y me parece que igual tenemos que tener esa ceremonia de firmas de alto nivel que haría eficaz el amount A, la cantidad A del pilar 1 y tener ese instrumento multilateral, ¿no? Y tenemos que implementar un marco para acompañarlo. Y todo esto está actualmente en vías de desarrollo ahora mismo. Se está trabajando ahora mismo. Entonces, ideas para la implementación en el año 2023. Todo esto está avanzando a un ritmo acelerado, ¿no? Y tenemos que saber cómo todo esto, sujeto a la normativa fiscal y demás, va a impactar en nuestras capacidades. Bueno, sabemos que un plan de implementación detallado habla de una asistencia técnica personalizada o especializada que se ofrece a los países en vía de desarrollo, que sea según ese país en particular es muy importante porque son cada uno de esos países que van a tener que investigar de manera individual cómo estas normativas se van a tener que incorporar dentro de sus sistemas y cómo equilibrarlas con sus prioridades
actuales. Entonces, personalizado, entallado en este caso, para los que trabajaban con los estándares mínimos, hablamos de estándares específicos, proceso de evaluación entre homólogos específico y todo se tenía que hacer de manera muy específica. Era un abordo estilo fábrica, pero aquí realmente tenemos que entender las circunstancias de cada país y entender cuál va a ser la cultura, ¿no? Para ese país. Y entonces el marco inclusivo de la OCDE va a apoyar a esos países en, en estas cuestiones, pero son todos los miembros o no miembros que pueden beneficiarse de las formaciones multilaterales. Y esto no es un programa que va a desplazar lo que ya tiene, lo que ya está sucediendo, lo que ya está en vigor, sino que se tiene que integrar dentro de el programa existente. Con lo cual nos hace falta un abordo comprensivo, completo, y eso tiene que darse no tan solo este año, lo que va de este año, el año entrante, pero en el futuro también, porque estamos finalizando las normativas este año. Los países necesitan nuestro apoyo y después vamos a tener que legislar. Y una vez que se hayan legislado, que estén implementados y operativos, la implementación en la práctica también será uno de los ámbitos en los que los países necesitarán ayuda. Por lo que ha pasado bien, lo que ha funcionado bien por el pasado, tenemos la confianza de que funcionará por lo menos razonablemente bien en el futuro. Con la experiencia de los países en vías de desarrollo, la conclusión que tenemos son que los programas que hemos tenido por el pasado, las modalidades de ayuda, sí que han funcionado bien. Pero tenemos que seguir actualizando y manteniendo a los miembros al día sobre lo que está pasando, sobre todo como todo esto va evolucionándose a un ritmo muy acelerado. Tienen que estar al tanto de lo que está pasando, de dónde tienen que participar en esas discusiones y dónde hay puntos de decisión. Y me parece que todo esto es de una importancia fundamental y entablamos unas conversaciones a finales de enero y voy a mencionar esos resultados. La formación va a ser muy importante, no tan solo general, pero seminarios ya muy específicos y personalizados. Y muchas de estas normativas son muy complejas y se va a tener que trabajar con patrones de operación y cómo cada país tiene que proteger sus propios intereses. La asistencia bilateral para apoyar la legislación nacional, aprendizaje electrónico para ir avanzando al ritmo de cada uno. Y yo creo que eso desempeñará un papel muy importante. Quiero hacer hincapié en el hecho de que el fomento de capacidad que realizamos es gracias al apoyo de los donantes, tanto efectivo y experiencia profesional para que las personas enseñen nuestros programas o presten asistencia bilateral. Y trabajamos con los socios de inspectores fiscales sin fronteras, los colegas en el PNUD y en el Banco Mundial y otras organizaciones de fiscalización como ATAF. Entonces es muy complejo en cuanto a su alcance y también los actores y la ayuda que podamos ir juntando de muchas partes del mundo. Mencioné que realizamos consultas regionales, hablamos de la colaboración regional y hemos llevado a cabo una serie de seminarios en Asia, en Asia Central, en América Latina, el Caribe, en África. Fueron muy útiles para que todo el mundo se hiciera una idea de qué estábamos haciendo y para saber qué pensaban también. Y ahora me gustaría informar de algunas de sus prioridades. En el pilar 1 le preguntamos cuáles eran sus principales prioridades para su jurisdicción.
no son opiniones oficiales, sino más bien de aquellas personas que participaron en estos eventos, ya fueran miembros o no del marco inclusivo. Eh, pues, pertenecían a diferentes partes y organizaciones. Bueno, pero así nos hacemos una idea, ¿no? En la primera parte pues vemos preguntas, ¿no? Esos temas sobre la base fiscal, el ámbito de intervención, el alcance, pues son bastante prevalentes, ¿no? Pues, pues cómo se determina cuánto beneficio tienen para reasignar y qué beneficios a empresas, ¿no? Se van a reasignar. Y pues son estas preguntas las más recurrentes y pues todas van formando esas bases para ambos pilares y esto nos indica bastante bien cuáles son las prioridades. En cuanto al pilar 2, se preguntó lo siguiente, pues si consideran que los responsables de formular políticas se están centrando en esto. Un 9-10% pensó que estaba tomando medidas activas y en el otro extremo, pues pensaban que no estaban al tanto de lo que sucede, ¿no? En realidad, y pues medio, ¿no? Pues sí que tenemos a esas personas que consideran que pues se están adoptando las medidas adecuadas. En cuanto a asistencia técnica, vemos tres vías: implementación, administración, STTR, pues esa sujeción a la normativa fiscal. Estamos desarrollando normas, ¿no? Pero esos principios, cómo funcionan en la práctica, pues es lo que realmente les resultó importante. ¿Cuáles son las principales necesidades en términos de asistencia técnica? Pues vemos que el fomento de capacidades, ¿no? Es algo que está en línea con lo que nos han comentado otros países y de lo que se han beneficiado en el pasado. Por último, ¿cuál es la actividad de fomento de capacidades más eficaz? Pues como vemos aquí, formación en profundidad exhaustiva es algo que tenemos muy en cuenta y que integramos en nuestros programas y en nuestros proyectos. No quiero tomar demasiado tiempo. Voy a hacer la palabra a mi colega Diego. Tenemos el pilar 1, el pilar 2, que, bueno, pues además incluyen otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto económico? ¿Cuáles son, ¿no? o qué implicaciones tienen las normas para los países que las adoptan? Esto es algo que necesitan los responsables de políticas para tomar decisiones y saber en qué situación se encuentran. Es algo que hicimos para fomentar el debate. IVA en el comercio electrónico debería ser una prioridad y el impacto, ¿no? del pilar 2 sobre los incentivos fiscales es algo en lo que deberíamos ayudar bastante, ¿no? a los países. En cuanto al impacto económico, por supuesto, hicimos este trabajo antes, pero tenemos que actualizarlo porque ahora tenemos las condiciones finales del convenio y también tenemos más datos. Así, pues tenemos el beneficio final, ¿no? Pues, por ejemplo, la tasa mínima del 15% y esa exclusión del fondo, pues, y el análisis de su impacto. Así que añadiremos todo esto pronto. En cuanto al IVA en el comercio electrónico, es muy importante porque va de la mano del pilar 1. La norma sobre IVA para el comercio electrónico surge del informe sobre la acción del 2015. Muchos países pues, lo legislaron. Es vital para la economía digital. Muchos países han recaudado mucho dinero. Tenemos recursos, herramientas que pueden utilizar los diferentes países y están muy demandados, así que queremos trabajar en esto. Y no, uno no excluye al otro, ¿no? El IVA y el pilar 1. Si no, los países no tienen normas en materia de IVA para comercio electrónico, pueden
acudir a estas normas y pues ya mencioné los incentivos fiscales. Cuando hay un impuesto mínimo del 15%, sea lo que sea, los incentivos siguen teniendo sentido, pues hay una exclusión del fondo, ¿no? Pero si tenemos ese 15%, al fin y al cabo ese beneficio se va a grabar al 15%, si no en su país, en otra parte. Así que a lo mejor se lo pueden replantear, ¿no? Porque hay toda una oportunidad para desarrollar a los países que eh, puedan volver a analizar esto y encontrar más ingresos sin que esto afecte a su competitividad para atraer inversión directa extranjera. Además, pues es importante contar con diferentes recursos de conocimiento para que la gente pueda pues, valerse del autoaprendizaje. Por lo tanto, estamos analizando varias opciones como seminarios web, una combinación de seminarios grabados junto con una sesión de preguntas y respuestas en vivo, es decir, algo que puedan estudiar, y también una sesión interactiva con expertos sobre temas específicos. Dos palabras simplemente sobre programas de incorporación. Pues este es un trabajo que hicimos sobre BEPS, la erosión de la base imponible de traslado de beneficios y la implantación de normas mínimas, y funcionó muy bien. Tenemos 43 programas de introducción y es una combinación de pues, una participación de alto nivel con los responsables políticos y también seminarios técnicos para desarrollar un plan de acción sobre lo que tienen que hacer los países, y pues se va acompañado, ¿no?, del apoyo que necesitan. Tenemos un enfoque parecido para la implementación del Pilar 1 y el 2 y ese aspecto, como dijimos, personalizado. Los países tienen que evaluar individualmente cuál es el impacto del Pilar 1 en sus incentivos fiscales. Pues en el Pilar 1, si hay un convenio, ¿no?, que dará efecto a ese Pilar 1, pero cómo afectará a sus normas existentes, si las necesitan todas, bueno, dependerá de cada país. Pues unos países solo incorporarán una parte, otro todo. Pues en cuanto a la implementación del Pilar 1, Pilar 2, este enfoque puede funcionar bien, el trabajar directamente con los países. Estamos trabajando en una prueba piloto. Por supuesto, las normas no se han finalizado todavía, están listas, pero tenemos que perfeccionar algunos aspectos relativos a la implementación. Y pues el resto de las reglas están ya listas, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ello y va a ser un aspecto importante. Bueno, dicho esto, voy a hacer la palabra a mi colega Diego para que nos hable sobre su experiencia con estos programas de introducción en BEPS 1.0 y por qué pueden ser una buena base para avanzar. Diego, tiene la palabra. Andrew, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer ver que tenemos algo más de 400 participantes. Andrew, tiene razón. Estos programas de introducción y incorporación han sido cruciales para el fomento de capacidades. En base a lo que se ha presentado en los últimos minutos, podemos decir que el fomento de capacidades es de suma importancia para el mandato, ¿no? El marco inclusivo es algo fundamental para nosotros. Uno de los componentes clave que hemos aplicado precisamente son estos programas de introducción que se lanzó para los nuevos miembros del marco inclusivo cuando publicamos el proyecto BEPS. Se centraban en asistirnos a poder llegar, ¿no?, estar más cerca de los países en desarrollo para que entendieran el paquete de medidas BEPS en general y que ellos tomaran decisiones sobre las prioridades que debían abordar. Los programas de introducción pues se basan en la demanda, es decir, reaccionamos a una solicitud específica de una jurisdicción. Andrew lo mencionó en líneas generales, pero básicamente tenemos dos fases. Una, la que
nos reunimos presencialmente, como dijo Pascal al principio de esta sesión, ¿no? Son importantes con personas clave para tomar decisiones en el gobierno en materia fiscal, ministerios de finanzas, parlamentarios, responsables clave de la toma de decisiones. La idea era explicarles las consecuencias para obtener esa adopción política, de modo que los países pudieran pasar a esos cambios legislativos y el poder transmitirles las ventajas de implantar esos cambios legislativos. Si lo hacen de manera eficaz, esto ayuda a los dirigentes a estar al día sobre los sucesos tributarios y pues estar al día sobre las reuniones técnicas y los progresos sobre la implementación de estas medidas y normas por su jurisdicción. Así que empezamos con esas reuniones iniciales de alto nivel. Además, pues impartimos talleres técnicos que básicamente iban dirigidos a ministerios de finanzas, autoridades fiscales, quienes se encargaban de ese trabajo técnico, también los responsables políticos. Trabajábamos en los estándares mínimos, cómo se iban a aplicar, por qué deberían hacerse cumplir y todo lo necesario, ¿no? Para la implementación, para el beneficio del país y, por supuesto, para pues que se cumpla, ¿no?, con los compromisos adoptados por el país. En esas interacciones pudimos trazar un plan de acción con la Secretaría en algunos países y fue muy útil porque además nos confería esos pasos específicos que tenían que dar los países para llegar al objetivo definitivo que era implementar esos estándares mínimos. Pudimos observar durante la ejecución de estos programas de introducción que pues, algunos países tienen prioridades no limitadas a esos estándares mínimos. Es decir, pudimos hablar de otras acciones importantes que querían abordar los países. Por ejemplo, pues, la fijación de precios de transferencia, la acción 4 también fueron importantes y se convirtieron en prioridades para algunos países y también ofrecimos asistencia para ello, para que lo entendieran mejor y en todo el proceso de implementación. Nuestro programa de introducción no termina sin, pues, aquí, ¿no? También tenemos pues una visita presencial, si no se puede, pues de manera remota y queremos seguir fomentando la capacidad de esos países para que si puedan implementar las medidas y les ayudamos a finalizar la implementación. La COVID nos afectó muchísimo, Pascal lo dijo al principio, tuvimos que pasar pues de organizar estas reuniones de forma presencial a forma virtual. Ha funcionado bien, la COVID ha sumado algunas prioridades a estos países y, bueno, ha habido algunos sobresaltos, pero esperemos que en el 2022 la situación pueda cambiar y que podamos avanzar e intentar centrarnos en utilizar este programa para la implantación digital también. Andrew, espero no estar dilatándome demasiado. Quizás algunos de ustedes asistieron a la primera sesión de hoy sobre el informe del G20, cómo, bueno, ¿no?, que trataba pues los países en desarrollo, el marco inclusivo. Vimos la importancia, Andrew lo ha destacado también, ¿no?, de las reuniones regionales y esa gobernanza. En el 2019 llevamos a cabo un programa de introducción regional para varios países en la zona del Caribe que llamamos el taller de introducción regional BEPS para las jurisdicciones del Caribe. Estas se reunieron y en ese programa de introducción pudieron beneficiarse enormemente. Fue muy eficaz por la naturaleza, el tamaño de las jurisdicciones. Además, como dijimos anteriormente, a nivel regional algunos problemas son de interés común, por lo que la conversación puede fluir con más facilidad y hay una menor diversidad que con eventos internacionales a nivel mundial, ¿no? Así que funciona muy bien con bastantes jurisdicciones, delegados gubernamentales. La idea, como dijimos al principio, es intentar ampliar esos programas de introducción para asistir a países en la implementación
del Pilar 1 y Pilar 2. Para terminar, como dije al principio, el fomento de capacidades es clave para el mandato de marco inclusivo y todos los esfuerzos que estamos depositando no se limitan solo a lo que explicó Andrew en las diapositivas anteriores y los programas de introducción en sí. También apoyamos a los países en desarrollo en ese proceso de revisión entre homólogos, en el seguimiento de ese proceso con respecto a la implementación de las medidas BEPS y los estándares mínimos. Además, ayudamos a los países en desarrollo para que participen en ese proceso de fijación de normas, algo que sigue en curso, ¿no? Y que continuará durante mucho tiempo. Intentamos apoyarles también con programas de ayuda bilateral, multilateral. En este mandato seguiremos por esta vía, ¿no? Ofreciendo ese fomento de capacidades personalizado para los países en desarrollo y estamos, por supuesto, deseando ayudar a los países en la medida de lo posible. Andrew, si le parece bien, podemos abrir el turno de ruegos y preguntas. Vi una pregunta en el chat antes, cuando terminaba su sesión, de Dick Wilson. Hablaba de cuáles son las claves de reasignación de la base imponible y si son favorables para los estados en desarrollo. ¿Quiere hablar de esto brevemente? Sí, gracias, Diego. Justo estaba viendo esa pregunta y a lo mejor un par de participantes pueden compartir su experiencia, por ejemplo, de Egipto y Honduras. Nos pueden hablar de esa experiencia con el fomento de capacidades en el pasado, pero antes de esto vamos a responder a la pregunta de Fiag. No voy a intentar pronunciar su apellido, lo siento. Pues, ¿cuáles son esas claves, ¿no?, de reasignación y si cree que serán favorables, ¿no?, para los países en desarrollo? Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, esa clave de reasignación, el Pilar 1 pretende conceder derechos de reasignación a jurisdicciones basadas en ventas y usuarios en el mercado. Así que la precisión es lo importante, ¿no?, en este sentido. El desafío es saber cómo los ingresos y beneficios de una multinacional, bueno, ¿de dónde proceden, no? Porque a veces proceden de la venta de un producto físico a una persona en un lugar. Si son servicios digitales, puede complicarse la situación. Las cadenas de suministro también dificultan este proceso y lo complicado de lo que intentamos hacer en cuanto a los ingresos es, pues, saber de dónde vienen. Por lo tanto, es favorable para los países en desarrollo, pues en general, pues esos países van a recibir el derecho de tributar esto, ¿no? Un derecho que no tenían antes. Cuantos más medios tengan, mejor. Hay normas en el Pilar 1 que garantizarán que, pues, no se requieran grandes ventas en la jurisdicción para reunir A y también con un umbral más bajo, ¿no?, para los países más pequeños. Las normas se han diseñado teniendo en cuenta esos países de rentas bajas. Ahora el desafío es que seamos lo más preciso posible, ¿no?, para saber de dónde proceden esa fuente de ingresos. Veo la mano levantada de Rami de Egipto. Vamos a hacerle la palabra inmediatamente y le pediremos que comparta un poco su experiencia con el trabajo con la OCDE. Muchísimas gracias, Andrew. Gracias también, Diego, por darnos esta oportunidad de compartir lo que ha sido nuestra experiencia. Bueno, voy a contarles de nuestra historia de éxito para Egipto con el programa de introducción del BEPS que se lanzó en 2015 y luego el programa de extensión de los pilares para movilizar nuestros ingresos nacionales a través de un sistema de intercambio de
información. En 2016, Egipto se hizo miembro del marco inclusivo de BEPS y hemos podido implementar los estándares mínimos y acciones de prioridades para poder implementar ciertas o incluir ciertas medidas de política. Y después el ministro de Egipto firmó un memorando de entendimiento con el OCDE para poder mejorar la organización de los recursos domésticos. Y desde entonces Egipto ha podido implementar diferentes reformas sobre los procedimientos fiscales y las normativas de fiscalización. Y hablando desde la perspectiva de una administración fiscal, nuestra experiencia trabajando con la OCDE de manera estrecha, creemos que tener ese programa de formación personalizada para poder ayudarnos con las medidas que salen de la solución de 2 pilares es crítico. Y porque nuestra experiencia nos ha demostrado que no hay una medida que sea perfecta para todos los países. Nosotros nos hemos beneficiado mucho de tener un programa específico para nuestro país, personalizado para nuestro marco y nuestros recursos. El gobierno de Egipto también va a aprovechar el trabajo continuo con la OCDE para ayudar el programa de estrategia de la OCDE y Egipto, que firmó nuestro primer ministro en octubre de 2021 como una de las maneras claves para apoyar este programa por país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señor, gracias por esa visión general. Realmente creo que Egipto es una historia de éxito, su caso, ¿no? Quería también recalcar la importancia que usted recalcó sobre la parte personalizada, entallada de este programa y cómo les ayudó. Roberto de Honduras tiene la palabra y luego después, si tienen más preguntas, pues estaríamos muy dispuestos a escucharlos. Roberto tiene la palabra. Gracias, Andrew, Diego. Buenos días, buenas tardes. Claro está a todos. Como Diego mencionó, pues en Honduras nos parece que el fomento de capacidades es clave y tengo que decir que en Honduras hemos sido estrechos socios del programa de relaciones de la OCDE y hemos estado trabajando en fomento de capacidades para nuestra fiscalización internacional y Departamento de Fijación de Precios de Transferencia, sobre precios de transferencia, en diferentes acuerdos de servicio, APAs por sus siglas en inglés, y hemos podido recibir ayuda a la hora de implementar estándares mínimos. El apoyo a la auditoría interna ha sido muy productivo. Tenemos nuestros puntos de contacto. De hecho, es Diego, nuestro punto de contacto, el focal point en inglés, ¿no? Para ejecutar las evaluaciones, las visitas sobre el terreno y todos los temas que tenemos, pues tenemos nuestro contacto ahí que nos ayuda de manera personal y como Diego ha hecho. Yo espero que él también haya aprovechado y haya disfrutado de trabajar con nosotros. Ahora sobre los pilares, pues esperamos con muchísima anticipación el lanzamiento de el cuarto pilar para poder realmente tener esa voluntad política, claro está, pero requeriremos ayuda de la OCDE para acceder a todos los 4 pilares, no tan solo la administración fiscal, sino también los ministros o los ministerios de alto nivel, las autoridades de alto nivel del gobierno que participan también en esta decisión. Claro que será un reto maravilloso trabajar en la implementación de legislación tanto nacional como internacional en ambos pilares, pero estoy convencido de que Diego y el resto del equipo de relaciones van a estar velando por nuestros intereses y seguro que lo logramos. Muchísimas gracias por concedernos este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Eso podría ser nuestro lema, que
nosotros los tenemos cubiertos. Vamos a velar por sus intereses. Bien, me parece que es importante que tengamos esa visión general y ese alcance del trabajo. No estamos hablando de pilar 1, pilar 2. También están los estándares BEPS existentes y todo lo demás. Y me parece que mientras los países estén reaccionando ante la pandemia y volviendo a organizar su espacio físico, lidiando con otros temas como espacio climático, cambio climático, me parece que hay muchos ámbitos en los que podemos trabajar con los países en cuanto a sus políticas fiscales. Veo que hay una pregunta en el chat de parte de Canadá. Em, no veo el nombre que en base a esa pregunta podría reflexionar usted sobre algunos de los supuestos que subyacen en la analítica que conllevó a la estimación de 125 mil millones para la cantidad A y 150 mil millones adicionales y cómo esto se divide en niveles de ingreso por país, etcétera, si son razonables. Bueno, yo no redacté, digamos, esas estimaciones. Hemos trabajado estrechamente con gente de nuestro directorado de economía para poder nosotros sacar estas estimaciones con vistas del acuerdo político. Esas estimaciones se basaron en la información que nosotros teníamos a nuestra disposición, mucha información sobre los datos de las empresas y lo que podíamos llegar a entender de su composición. Todo eso nos llevó a esa cifra, ¿no? 125 millones o 100 mil millones o 150 mil millones. Lo que puedo decir es que muchos de los supuestos no necesariamente cambian o pueden cambiar. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad A, bueno, los términos que teníamos eran un nivel de ingresos residual de 20 a 30%. No sabíamos si iba a ser 20, 30, pero terminaron siendo 25%, ¿no? Pero me parece que esa cifra se basó en un 20%. Y después teníamos las exclusiones bajo la normativa global que determina el impuesto mínimo de 15%, ¿no? Entonces, los datos que teníamos en particular dataron de 2016 y los datos de 2016 me parece que no que eran necesariamente actuales porque probablemente era anterior a la implementación del BEPS, o sea, en nivel muy prematuro. Entonces vamos a tener más datos y nuestra intención es tener más estimaciones que cubran todos esos datos en cuanto tengamos esos datos disponibles. ¿Cómo se divide en cuanto a los países, los niveles de ingreso? Ese cálculo no lo tengo aquí a mi alcance. Me parece que algo relacionado a eso lo hemos publicado a nivel público y lo que está ya en el dominio público, me imagino que vamos a volver a visitar. Bueno, en cuanto a las estimaciones, bueno, irán cambiando y van a incluir también para los países en vía de desarrollo y según cómo reaccionen los países variarán, ¿no? Según cómo reaccionen ante el pilar 2 de la normativa global o mundial. Ahí muchos países pueden ver que todo de repente tienen la oportunidad de beneficiarse de un ingreso que de momento no pueden cobrar y, eh, o recaudar, y eso dependerá de las acciones por país y donde el fomento de capacidades se hace cada vez más esencial y donde se ve el valor de que esto sea personalizado a cada país, porque ahí trabajamos con los países para decir, oye, ¿cuál es la situación ahí donde estén ustedes? ¿Cómo impacta esto a las diferentes sucursales? ¿Cuántas hay sujetos a la normativa mundial funcionando, operando en su país? ¿Y qué significa eso para ustedes? Entonces, cada país va a ser distinto.
y cada caso va a ser distinto. Es por eso que esta ronda de BEPS se diferencia de los demás. Diego, Rami, ya hemos hablado de algunos casos, pero cara al futuro dijimos que tenemos que hacer algo que vaya a ir mucho más allá y que de verdad vaya de la mano con las prioridades nacionales por país. Lo siento, hablé durante demasiado tiempo, ya les había mencionado que quizás lo fuera a hacer. No hay más preguntas, no vemos nada en el chat. En ese caso, me parece que nos quedan 5 minutos para las 4, entonces yo creo que podemos ya ir cerrando esta sesión. Ante todo, me gustaría agradecer a Roberto y a Rami por sus intervenciones. Las aprecio muchísimo. Muchísimas gracias a todos los demás por participar. Esto recalca el hecho de que dependemos de nuestros donantes y nuestros socios de desarrollo para todo el trabajo que desempeñamos. Y me parece que es un futuro muy emocionante en el que vamos a tener que trabajar todos de manera mucho más estrecha para poder proveerles a los países el apoyo que necesitan y esperamos ese reto con muchísima anticipación. Veo un mensaje en el chat que las presentaciones van a estar disponibles en la página del evento. Bueno, me imagino que con esto cierro las 2 jornadas, por lo menos en la sala 1. Yo no sé lo que estará pasando en la sala 2. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Sorry. And I don't know the Portuguese. Muchas gracias, lo siento, no lo sé en Okay, there portugués. we go. All right. Thank you. Ahí lo llevamos. Muchísimas gracias.